Bienvenidos de vuelta, ya empezamos el segundo módulo de esta jornada, ya con el mate renovado, con las energías puestas en el segundo módulo. Vamos a dar comienzo a las conversaciones. Antes de dar comienzo a las conversaciones, vamos a agradecer a nuestros sponsors que nos hacen posible esta jornada y nuestros ensayos: Nidera Semillas, Pioneer, Espidagro, Salas Hermanos, Lincor Acopio, Fedea, Futura y Opciones, Seminare, Cargill, Agro 2000, Bio 4, Finarbis con su producto YPF, el grupo La Barranca con su grupo Action, Tomás, líderes en multiservicios para el agro, ATS, Agro Ucacha, Valla Casal, Intagro, Broker Agrícolas, Galicia, Brevant Semilla, Zona Rural, Cerro, Servicios Agrícolas. Muchas gracias, auspiciantes, y muchas gracias al público por estarnos enganchado y seguir con nuestra jornada. Quería contarles también que al final de la jornada pueden contestar, y por favor contesten la encuesta que va a estar disponible para que al final, después del espacio de preguntas. También de paso recordarles que después de la conversación con Julián vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo en tiempo real, en vivo, a medida que van escuchando la charla. Si mueven la pantalla para abajo van a encontrar el espacio, las preguntas las escriben y las pueden ir enviando de forma inmediata. Eso las va a recibir nuestros asesores, que las van a gestionar y después les van a hacer las preguntas a Julián. Por otro lado, para continuar con la jornada, quiero presentar al director de Desarrollo Agropecuario Sostenible, Francisco Garavide, que también es miembro CREA, es miembro de CREA Melo Serrano, y él nos va a contar o nos va a introducir en el programa de buenas prácticas. Recuerden que para hacerse de las horas del programa de buenas prácticas tienen que escribir un mensaje de WhatsApp al teléfono que va a aparecer en pantalla con el nombre, quit y poner que están en esta jornada. Manejo eficiente por cada ambiente de maíz. Muchas gracias. Adelante, Francisco, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles a todo el movimiento CREA por organizar esta jornada. En nombre de su vocal, Eduardo Cravero, y Fernando García, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Facundo Lagos, por tu comentario. Y quería invitarlos a la cuarta edición del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero es un programa voluntario que se reconocen las prácticas con un cartel para el establecimiento, con un informe de lo que cada uno declaró y con un reconocimiento económico también. Este programa está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, que fue firmado en el 2015 y en los cuales Argentina también suscribió. Y creo que lo más importante es pensar el para qué. Pensamos que puede contribuir a poner en valor un cambio cultural de que se está hablando, que es de hacer públicas los procesos privados, porque es lo que el mundo está pidiendo para validar los productos, no solamente por su calidad intrínseca, sino por la forma en que fueron producidos. También es muy importante en comunicación porque el programa es una carta de presentación de los productores. Tengan en cuenta que para una encuesta de opinión se llama a 800 personas en un país de 40 millones de habitantes, y esta imagen o este programa está formado por 3.000 productores en una provincia que tiene 25.000. Por lo tanto, lo que cada uno de nosotros hacemos y decimos de este programa, tanto como productores como miembros del Consejo Consultivo, que es el movimiento CREA, es importante en definitiva en la construcción de esta imagen general fuera del sector de los productores agropecuarios. Finalmente, contarles como novedad que también estamos participando de un experimento internacional de lo que son estímulos para prácticas con contenido ambiental. Esto lo organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está formado países de los 5 continentes, y han elegido a Argentina como uno de los 5 países participantes. Así que seguramente algunos de ustedes los estarán llamando y los invito a que sean parte y que colaboren con esta encuesta, porque es muy importante para la imagen del sector y para el futuro de nuestro programa. Así que, sin más, los invito, ahí les vamos a pasar una placa con los contactos, y
os vamos a estar esperando para facilitarles en toda la ayuda que ustedes necesiten para ser parte de este programa, como así también en una red de 40 agentes zonales. Cada departamento tiene una agencia zonal, donde hay personal del ministerio con voluntad y capacitados para ayudarlos a ser parte de este programa. Muchísimas gracias, éxitos en las jornadas y hasta pronto. Glencore Acopio es una unidad de negocio del Grupo Glencore, líder internacional en la provisión de commodities y materias primas para la industria en el mundo. El Grupo Glencore tiene su casa matriz en la ciudad de Baar, Suiza, y cuenta con filiales en más de 50 países. En Argentina, Glencore tiene su sede central en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y oficinas comerciales en Bahía Blanca, Rosario e importantes ciudades del resto del país. Glencore tiene una participación destacada en todos los servicios donde interviene: acopio y servicios agropecuarios, exportación de cereales, crushing y exportación de oleaginosas, biocombustibles, molienda y exportación de arroz, petróleo, metales y minerales, semillas, fertilizantes, combustibles y operatoria del canje de granos. Agrosoluciones sustentables. Glencore Acopio. Cultivamos confianza. Bueno, bárbaro. Gracias, Francisco. Ahora vamos a pasar al tercer módulo de esta jornada: bases y herramientas para el manejo por ambiente. Está dividido en dos partes. La primera parte vamos a compartir un testimonial que tenemos grabado, son 3 para ser más preciso, de 3 miembros CREAS que están con sus prácticas de agricultura por ambiente en sus respectivos campos. Los 3 miembros son Julio Méndez, Esteban Vicio y Darío Echer, que ellos nos van a ir contando y respondiendo unas preguntas para introducirnos al tema, para que después Julián Muguerza nos amplíe un poco más el tema desde los aspectos más específicos de las herramientas y del manejo por ambiente. Hola, mi nombre es Darío Echer y quería contarles que nosotros aplicamos agricultura por ambiente en establecimiento Las Verbenas, que pertenece a la firma aceitera General Dehesa. Es un establecimiento que se encuentra en la zona rural de General Viamonte. Cuenta con una superficie productiva de 8.000 hectáreas, en donde se hacen cultivos de maíz, soja, trigo y maní. Nosotros aplicamos agricultura por ambiente en los cultivos de maíz y en la última campaña hemos aplicado agricultura por ambiente en el cultivo de soja. La maquinaria con la que contamos para hacer esta práctica es una sembradora Pierobón de 20 surcos a 52, tirada por un tractor Valtra, y en el caso de la soja es una John Deere iDrill 1890, tirada por un tractor 8370R. Bueno, creo que la agricultura por ambiente es una buena práctica para aplicar en campos donde, por distintas características del suelo, tenemos una gran variabilidad en los rindes. Bueno, trabajamos con 3 o 4 ambientes dependiendo de la variabilidad del campo y los tamaños de los ambientes. Podemos llegar a tener 5 ambientes en determinados lugares, pero no mucho más que eso. Nuestra empresa lleva adelante agricultura de precisión aproximadamente del año 2006, en unas 1.500 hectáreas, todo sobre el cultivo de maíz, ya sea en campos propios o alquilados. Estamos variando semilla y fertilizante al momento de la siembra y también la urea en refertilización. Y dividimos nuestros campos en básicamente 3 ambientes: ambientes de alta, media y baja producción, y ocasionalmente se puede sumar un 4º ambiente. El mayor valor que encontramos nosotros al realizar la aplicación de esta práctica es poder ser eficientes en la distribución de los recursos. A partir de esto logramos expresar al máximo cada uno de los ambientes que delimitamos previamente y logramos en cada una de las unidades o lotes que se ha aplicado la agricultura por ambiente levantar los rendimientos, y a su vez hemos logrado disminuir
disminuir el uso de fertilizante y semilla por la correcta asignación que hicimos previamente cuando delimitamos zonas de manejo. El mayor beneficio que yo encuentro en hacer agricultura de precisión es que al estar en una zona muy heterogénea en lo que es topografía, podemos ser más eficientes en la aplicación de nuestros insumos para no hacerlo ya sea en exceso o en déficit, y así poder extraer el mayor beneficio de cada uno de estos ambientes que estamos manejando. La metodología de trabajo para realizar agricultura por ambientes en esta estancia consiste básicamente en la recolección de datos de la cosecha, en la recolección de datos de muestreo de suelos, en la aplicación de Veris, y a partir de esos datos se procesan en una unidad donde hay un responsable en las oficinas de Aceitera General de ESA que hace toda la parte de procesamiento de información. Una vez que tiene los resultados, los envía a la estancia, en donde en conjunto se coordina y se definen las variables finales, sea número de semillas, kilogramos de fertilizante por hectárea y materiales híbridos o variedades que se van a utilizar. Y a partir de ahí comienza un ciclo que se hace repetitivo todos los años, en donde se recolectan los resultados y se vuelven a analizar para las próximas campañas. El cultivo que mayor respuesta muestra es el maíz, pero todos los cultivos se pueden ambientar. El maíz podemos variar la densidad de población con muy buena respuesta según el ambiente y también los fertilizantes, pero en otros cultivos podemos variar la cantidad y el tipo de fertilizante obteniendo muy buenos resultados. La principal limitante que nosotros encontramos al realizar esta práctica fue al momento de recolectar los datos. Veíamos que si no éramos ordenados con los contratistas y a su vez estos no eran responsables en el proceso de carga de datos, como por ejemplo número de lote, variedad o híbrido que se iba a cosechar, si no era responsable a la hora de calibrar las balanzas, nosotros los resultados finales no eran los mejores, ya que podíamos tener algún tipo de inconveniente a la hora de bajar esos datos de la máquina. Por otro lado, el proceso de limpieza de mapas y procesamiento de datos es una tarea ardua. Si bien la realiza un departamento especializado en el sector de unidad de negocio agropecuario de AGD, es una tarea que implica una coordinación entre lo que se da en el campo y lo que generamos a posterior con esos datos, que es el trabajo en sí que se procesa en las oficinas. La mayor limitante que encontramos a la hora de hacer agricultura de precisión fue en sus comienzos, cuando había que adaptarse a los equipos totalmente desconocidos para el personal y donde ante cualquier imprevisto el servicio técnico estaba lejos. Hoy existen técnicos regionales capaces de solucionar cualquier imprevisto en el corto plazo y el personal ya se adaptó fácilmente al manejo de los mismos. La principal limitante que veo es mental. Hay que cambiar la forma de pensar, la forma de analizar y gestionar los datos. Hay que conocer los límites de los ambientes, hay que probar, hay que medir, hay que seguir intentando. Plantear qué estás buscando y para qué. Después, obviamente, hay que capacitar al equipo de trabajo, hay que darle mayor dedicación a este cambio en la forma de trabajo, que no es poco, porque no todos están dispuestos a cambiar. Me parece que la tecnología se consigue, pero ¿qué hacemos con ella y para qué la tenemos y qué estamos buscando? Es mucho más importante o es una limitante más grande. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas, crecemos juntos. Bueno, acabamos de ver los testimoniales de 3 miembros CREAS que nos han contado cómo están trabajando en agricultura por precisión.
muchas gracias y vamos a rescatar una frase que nos dejaron de ahí. La principal limitante es mental. La verdad que está muy bueno, ¿no? Pensarlo en esos términos y pensarlo en términos más genéricos. Por ahí no solamente para la agricultura de precisión puede saber la frase, sino para todos los actos en la vida. Bueno, muchas gracias por esa recomendación. Ahora nos vamos a escucharlo a nuestro amigo Julián Muguerza. Julián va a hablar las bases y herramientas para el manejo de agricultura por ambiente. Julián es ingeniero agrónomo, es recibido de la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires y hace 16 años que trabaja en procesos de adopción de tecnologías en empresas líderes del país y de países limítrofes. También cumplió un rol activo en la adopción de tecnologías para el mapeo de suelos por electroconductividad, mapeo de nutrientes con radiaciones gamas y las pulverizaciones selectivas en barbecho, entre otras actividades. Hoy, su empresa, Glimax SRL, aborda el uso de tecnologías de proceso desde 5 ejes diferentes: la capacitación, el asesoramiento, la producción agrícola, las labores agrícolas con alta tecnología y nuevos desarrollos. Dicho todo esto, hecha tu presentación, adelante por favor Julián, te escuchamos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por la introducción, por la presentación y gracias por la invitación a participar, en especial a Guillermo y a Pía, que bueno, se tomaron el tiempo también de involucrarme y de ayudarme en esta presentación. Bueno, como Fernando le comentaba, yo soy director de una empresa llamada Glimax, que nos dedicamos al trabajo de incorporación de tecnología aplicada al sector agropecuario en todas sus etapas. Esto es desde la capacitación hasta la producción, hasta la representación de algunas tecnologías y algunos desarrollos propios. Pero lo que le voy a comentar hoy en la presentación tiene que ver con nuestra evolución como productores dentro de la producción, el eje de la producción. Para que tengan una idea, lo que les voy a comentar hoy corresponde a la producción que llevamos adelante en la zona norte de Buenos Aires, cerca de la localidad de Rivas, como ustedes ven acá, el pueblo, donde trabajamos trabajamos varios campos, pero este en particular, donde digitalizamos la carta de suelo y vemos que tenemos unas unidades cartográficas que son suelos de tipo 3W y 4WS principalmente en su fracción agrícola y una fracción ganadera donde se desarrolla cría, que son 7WS y 6WS los tipos de suelos. Estos tipos de suelos, 3WS o 4WS, principalmente tienen limitantes por encharcamiento y salinidad. Y esto hace que su índice de productividad o su productividad sea relativamente bajo, donde el índice de las cartas de suelo máximo es del 54%. Esta digitalización de las cartas de suelo nos ayudó mucho a identificar qué cantidad de hectáreas y qué participación tenía cada uno de estos suelos adentro del campo en que estamos trabajando. De alguna forma esa participación desglosada y georreferenciada, sabiendo dónde está, nos ayudó a entender cuáles eran los manejos y los macroambientes que podíamos manejar. De hecho, nos llevó a redividir y a reorganizar los macroambientes o los ambientes relacionados a los tipos de suelo. Con esta identificación de los tipos de suelos y dándole este marco, el objetivo de mi charla es discutir algunos aspectos de implementación tecnológica en el cultivo de maíz para mejorar la eficiencia productiva. Y compartir con ustedes lo que fue para nosotros una pregunta cuando iniciamos y empezamos a trabajar en este campo, que tenía que ver con si podíamos producir 13 o 14 toneladas de maíz en un suelo 3WS o 4WS como los que teníamos. ¿Era posible tratar de explorar máximos rendimientos o no? Entonces empezamos un proceso donde la implementación de la agricultura de precisión la entendimos así, como tal, como un proceso que lleva tiempo y que lleva desarrollos. El tiempo que transcurrió fue desde el año 2010 hasta la fecha, o lo que le voy a ir contando tiene que ver con toda esta ventana de tiempo. Y en esa ventana de tiempo el camino obviamente fue sinuoso y fue empinado, fue cuesta arriba, porque nos tuvimos que enfocar en el desarrollo de proveedores, de personal,
de la agronomía que estaba por detrás, de la maquinaria, y tratar de ese desarrollo llevarlo adelante para llegar a nuestro objetivo de realizar una agricultura de precisión como parte de los procesos intrínsecos de la empresa. Y hoy seguimos con un foco de acá hacia el futuro, con esta implementación de tecnología para mejorar la eficiencia y siempre aprendiendo, porque este proceso en realidad implicó que tuviésemos un aprendizaje, tanto, como les decía, nosotros individualmente como empresa, así como algunos proveedores estratégicos que teníamos a nuestro alrededor. Y lo que nos llevó a replantearnos es dónde está el valor de la tecnología y de las herramientas tecnológicas. Obviamente que lo primero que hay que tener es utilizar la herramienta correcta en el lugar correcto. Pero este replanteo es bastante más profundo y nos llevó a entender que el valor de la tecnología no necesariamente está en la tecnología en sí misma, sino está en la unión entre la tecnología, el campo y los recursos humanos. Es la unión de estas tres cosas la que nos va a permitir tener un resultado positivo del uso de la tecnología. No una tecnología por sí sola tiene valor, sino que depende cómo la usemos y a dónde la usemos. O sea, cuál es el recurso humano encargado de utilizarlo y dónde lo utilizamos y en qué campos lo utilizamos. Pero además, eso en el marco de una empresa, porque hoy estas tecnologías, hablando de las tecnologías de proceso, tienen un marco de una empresa que tiene un objetivo, una cultura y un momento o estado. Entonces, tenemos que trabajar sobre todos estos ejes para lograr sacar valor a una tecnología. Y por eso es que hablamos de que es un cambio de cultura, es un proceso, es una evolución de la empresa, tratar de sacar el máximo provecho de cada tecnología. Es la unión de estos tres aspectos, más de este marco que le da la empresa, la cultura y donde está embebida esa empresa, es que logramos obtener un valor de la tecnología, ¿sí? Entonces la tecnología para nosotros, y esto fue un gran aprendizaje, no tiene valor por sí sola, tiene valor en función de quién lo usa, dónde lo usa y en el marco de qué empresa se está desarrollando. Este valor de la tecnología nos llevó, y una vez que lo entendimos, a separar los valores que podíamos obtener de la tecnología que estaban relacionadas a los insumos y aquellas que estaban relacionadas a los procesos. Los procesos divididos a su vez en los procesos de decisión agronómica o las tecnologías blandas y los procesos de ejecución o las tecnologías duras que tienen que ver con la ejecución precisa y el control propiamente dicho de esos procesos. Entonces, entendimos que la combinación de las tecnologías de proceso y de insumo eran las que nos daban un resultado, era la relación entre ellos dos y cómo a lo largo de un ciclo de cultivo podíamos enfrentar procesos e insumos que fueran coherentes entre ellos y pudieran explotar y tener una sinergia entre las dos partes. En definitiva, el sistema productivo es modelizado por nuestras decisiones, las cuales a su vez se retroalimentan con los resultados obtenidos. Y obviamente que tenemos fuerzas exógenas, situaciones y situaciones particulares de cada año que van a llevar a que los resultados no siempre vayan en la dirección que queremos. Y es por eso que es importante entender que esto es un proceso a lo largo del tiempo, que vamos a tener que pensar en la incorporación de tecnología en un transcurso de tiempo. Y nosotros acá yo les voy a contar lo que fue nuestro caso para la implementación de tecnología en un cultivo de maíz. Y esto empezó, quiera que no, 10 años atrás, o sea, el resultado de un maíz sembrado con toda la tecnología, empezó muchos años atrás. Y ahora, para pensar en estas tecnologías que enfrentamos a insumos, les voy a ir comentando algunas de ellas que fuimos implementando en el ciclo de cultivo. Y la primera tiene que ver con los barbechos y tiene que ver con el control de malezas, y tiene que ver con que nosotros pasamos de realizar una pulverización tradicional a hacer una pulverización selectiva, dual en algunos casos y variable en otros. Entonces, este proceso de cambiar de una pulverización tradicional a pulverización selectiva, dual y variable, fue permitiéndonos eficientizar el control de malezas durante el barbecho. Y la pulverización selectiva
como les comenté, fue un proceso. La pulverización selectiva es la aplicación de herbicidas exclusivamente sobre las malezas nacidas. Bueno, y empezamos con un equipo de 3 puntos de 6 metros, que luego lo pasamos a un equipo de arrastre con doble cañería y que ya tenía más metros de sistema, y que al final evolucionamos a un equipo automotriz con 32 metros de sensores y con un desarrollo tecnológico con la última tecnología que existe de pulverización selectiva, pero en una evolución que nos llevó de nuevo casi 10 años para terminar de implementar esta tecnología y de sacarle lo que hoy pensamos que es el máximo provecho, pero que seguramente vamos a seguir evolucionando hacia futuro. Esta tecnología, que es esto que les comentaba, que es la detección de una maleza y la pulverización exclusivamente arriba de esa maleza, lo que nos permitió es reducir en un 80%, o sea, tener un ahorro de 80% en el uso de herbicidas que no eran residuales. Pero también nos dio un mayor número de estrategias a la hora de manejar las malezas y de encarar un barbecho. Y también un mejor control de las malezas y una disminución del impacto ambiental de hasta un 90% calculado por el índice EIQ, porque nos permitió entrar más tempranamente, o nos permite entrar más tempranamente en el ciclo de cultivo y no solo detectar y pulverizar exclusivamente la maleza, sino que hacerlo cada vez más temprano, con lo cual además podemos reducir la dosis de herbicida que aplicamos. Entonces, a diferencia de nuestra estrategia anterior, que era a veces esperar un lote a que haya algún nacimiento nuevo, lo que hacemos es adelantarlo y tratar de detectar las malezas en su menor tamaño, lo más chiquita que podemos detectar con el sensor, para usar además dosis más chicas de herbicida durante esa pulverización. También incursionamos en la pulverización variable, donde lo que hacemos es tener más aplicación variable, aplicando diferentes dosis del caldo en cada una de las partes del lote. Y esto lo estamos usando de 2 formas, una con índices con mapas de NDVI y evaluando el desarrollo de las malezas a lo largo del lote, y por ejemplo vamos a tener la misma población de malezas en esta zona verde y en esta zona roja, pero con un mayor grado de desarrollo en esta zona verde y menor en esta zona roja, y eso llevarnos a aplicar diferentes dosis. Y las dosis que usamos son las que dice el marbete. Muchas veces el mismo marbete para el mismo herbicida nos dice cuáles son las diferencias de dosis que deberíamos hacer entre una maleza, por ejemplo, en floración versus una maleza en estado de plántula. Y otra que, bueno, estamos investigando y estamos llevando adelante con algunos resultados un poco más erráticos, es la aplicación de residuales, como por ejemplo atracina en diferentes dosis en función de los niveles de materia orgánica del suelo. Y lo que sí nos funciona bastante mejor es el uso de variable de residuales, sobre todo sulfonilureas, a través de los niveles de pH en el suelo. Donde tenemos ciertos niveles de pH, hacemos áreas de exclusión para no aplicar esas zonas. Así que en esto estamos todavía trabajando, pero es otra de las tecnologías que estamos utilizando. Y siempre, como ustedes ven, estos lotes tienen algunas formas irregulares. El uso de cortes de sección durante esa aplicación es fundamental para reducir la sobreposición y evitar carryover de productos, y también el ahorro de productos con estas aplicaciones. Ahora, cuando entramos ya en el ciclo, a pensar en el cultivo y en los diagnósticos que requieren para hacer las estrategias de fertilización y de determinación de cantidad de semillas y demás, lo que enfocamos principalmente es una etapa de diagnóstico que la enfocamos en el suelo principalmente. Para nosotros el suelo es el foco, y por eso lo primero que hacemos es evaluar las cartas de suelo y entender cómo son esas cartas de suelo. Pero la propuesta que llevamos adelante y que tratamos de desarrollar en este campo que les comentaba y en otros campos que manejamos y trabajamos con nuestros clientes también, es tratar de hacer un mapeo del suelo con la mejor definición posible, con mapeo de GPS con RTK para tener la altimetría, que ya es un resultado en sí mismo, y también mapeos de electroconductividad, como los que comentaban algunos de los chicos en las tutoriales de hace unos minutos, así como también los mapeos de radiación gamma de suelo, o la utilización de georradares, o la utilización de NDVI, o mejor dicho, DWI,
que tiene que ver con entender los anegamientos de los lotes y de esa forma combinar esta información para entender un poco más el suelo. Ya el RTK, los mapeos con GPS de precisión, que muchas veces ya los tenemos en los equipos de siembra o en los equipos de pulverización, nos permite un análisis topográfico que, transformado en su índice, en un índice topográfico compuesto, nos puede decir dónde tenemos potenciales de humedecimiento diferentes. Hoy Pía comentaba sobre la necesidad de entender cuál es el agua al inicio antes de implantar un cultivo, y muchas veces el agua al inicio es diferente dentro de un mismo lote porque existe variabilidad topográfica que hace que tengamos diferente cantidad de agua almacenada y acumulada previo a la siembra. Pero además esta identificación de los tipos de suelo nos llevan a nosotros a avanzar sobre otros parámetros que tienen que ver con el estado nutricional, por ejemplo. Para eso proponemos un muestreo intensivo de suelo que no solo implique los nutrientes, sino que también entender cómo está ubicada la napa, la tosca e inclusive la física de ese suelo a través de la penetrometría. Dentro de lo que es el muestreo intensivo de suelo, luego tratamos de clasificar los nutrientes en aquellos que limitan el crecimiento de los cultivos, como la conductividad, el pH, el sodio, pero también en algunos casos las texturas, la profundidad de napa o la tosca pueden ser limitantes de ese desarrollo y pueden llevarnos a no lograr los rendimientos que estamos buscando en nuestro cultivo. Pero también tenemos parámetros que nos ayudan a identificar la calidad de esos lotes y tienen que ver con la materia orgánica, la saturación de base, el calcio, el magnesio y la relación entre ellos. Y tanto en el caso de las limitantes como en el caso de la calidad, hay acciones que podemos tomar como las correcciones con enmiendas de suelo, tanto de yeso como de dolomita, para mejorar estas relaciones, y otras que tienen que ver con la rotación, simplemente con la intensificación para mejorar los niveles de materia orgánica. Ahora, cualquiera de estas cosas requieren más y por eso hay que pensar en esta de entrada. Primero ver las limitantes para después ver la calidad y recién luego concentrarnos en las deficiencias. Y las deficiencias tienen que ver con los nutrientes que nosotros normalmente usamos. Y seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes también, trabajamos pensando primero en qué niveles tenemos de fósforo, de nitrógeno, y pensamos nuestros planteos productivos por estos nutrientes que son deficientes o que podemos tener algún grado de deficiencia en el lote, para empezar a diagnosticar y plantear nuestras estrategias. Sin embargo, dejamos de lado las limitantes y las calidades de los lotes, y cuando no obtenemos los resultados que queremos con estos nutrientes, nitrógeno, fósforo, zinc o alguno de estos nutrientes, recién ahí empezamos a desglosar y a tratar de entender lo que hay de limitantes para atrás. Y sin embargo, creo que este es el orden en el que tenemos que pensar, en limitantes, luego en calidad y luego de eficiencia. Y si no tenemos ningún problema de limitante y nuestra calidad, estamos trabajando sobre ella a través de mejorar la rotación y la relación calcio-magnesio, por ejemplo, o la saturación de bases, podemos ahí avanzar sobre lo que tiene que ver nitrógeno y fósforo. Estas decisiones combinadas, estos mapas y porque cada uno de estos nutrientes está asociado a un mapa de nutrientes, como vamos a ver en algún caso ahora, nos permite tomar diferentes decisiones. Como yo les comentaba, algunas que tienen que ver con herbicidas variables, les comentaba a partir de mapas de materia orgánica, tratar de hacer un mapa de aplicación variable de atracina, o dosis variable de maíz, o semilla de soja por ambiente, o estructuras de cultivo donde hemos probado sembrar diferentes espaciamientos en soja, o aplicación de fungicida, o tratamientos de semilla también en algunos casos para diferentes ambientes. Entonces, de este esquema bastante complejo y bastante integral de generación de un volumen de información grande, en realidad nos permite tomar decisiones sobre la mayoría de las decisiones estratégicas que tenemos para diseñar un cultivo. Es por eso que esta es la propuesta más completa. Sin embargo, como yo les comentaba, como esto es un proceso, uno puede llevar adelante en etapas estos desarrollos. Voy a hacer primero un mapeo de suelo con electroconductividad y topografía, luego incorporar el muestreo de suelo y así ir avanzando. Pero siempre pensando en que estos muestreos intensivos, como este que está acá, donde tenemos una muestra que tiene entre 10 y 15 submuestras, en estas 36 muestras de suelo que tenemos acá, espaciadas cada 2 a 3 hectáreas, cada 3 hectáreas, vamos a obtener hasta 435
piques, con lo cual estamos tratando de ser súper representativos y muchísimo más representativos que un muestreo promedio. Y a partir de este, y en nuestro caso en particular, a partir de este muestreo, nos enfocamos en el manejo de 3 nutrientes, el sodio, el calcio y el fósforo. El sodio y el calcio en una superficie muy chiquitita, donde teníamos que mejorar los niveles y tratar de atacar la sodicidad en un área muy chiquita de menos de 1 hectárea, y algunas zonitas con alguna deficiencia de calcio. Y el nutriente principal que trabajamos fue el fósforo. Y el fósforo lo manejamos en esta secuencia, en donde hicimos un muestreo de suelo, luego hicimos una nivelación o construcción a partir de una dosis variable, y luego seguimos la reposición de este nutriente para mantenernos en los niveles que tratamos de alcanzar a partir de los mapas de rendimiento. Entonces, este muestreo nos llevó a tener un número de datos sobre estas muestras que teníamos un mínimo, nos mostraba un mínimo de 3 partes por millón y un máximo de 78 con un promedio de 12 ppm. Y no era difícil obtener un muestreo promedio de estas 12 ppm. Sin embargo, teníamos un percentil 80, o sea que teníamos de 10 partes por millón, o sea que teníamos el 80% de los puntos por debajo de 10 partes por millón, con lo cual teníamos niveles bajos a relativamente bajos. Y lo que hicimos fue tratar de nivelar o llevar todos los puntos del lote a 15 ppm. Esto nos obligó a hacer una aplicación variable que iba entre 0 y 770 kilos, en este caso equivalente de superfosfato simple, con lo cual era una dosis promedio de unos 300 kilos de super simple, que serán unos 150 de monoamónico, para que tenga una idea, pero distribuidos completamente diferente a lo que usábamos de dosis anteriormente. Zonas de 0, como les decía, y zonas que iban entre 500 y 770 kilos. La lógica fue, para construir esta ecuación, simplemente decir, bueno, en función del nivel que teníamos en el suelo, donde teníamos menos de 15 partes por millón, usábamos la ecuación. El fósforo que digo, 15 partes por millón menos los que teníamos en el suelo, por una dosis equivalente, que es función de la textura dependiendo cada zona. Y en esta zona usamos un valor de 4 kilogramos de fósforo elemento para elevar una parte por millón. Y básicamente lo que tratamos de hacer es llegar a un umbral de 15, a partir del cual la mayoría de los cultivos de la rotación, soja, maíz y trigo, no obtenían más respuesta. Obviamente que la ideal es llevarse a 18 o 20 partes por millón para asegurarnos de estar en un rango donde la aplicación de fósforo ya no tiene más respuesta, o visto del otro lado, no vamos a tener pérdida de rendimiento por culpa del fósforo que tenemos en el suelo, ¿sí? Entonces, al tener los niveles de suficiencia para lograr los máximos rendimientos, no perdemos rinde en nuestros lotes y en esas zonas. En nuestro caso, como les decía, además, incorporamos el uso de los mapas de rendimiento para calcular la extracción y reponer año tras año lo que se había llevado al cultivo, y en algunos casos inclusive cuando no teníamos buenos mapas de rendimiento, con mapas de rendimientos parciales y imágenes NDVI construimos reposiciones para ser más precisos y para lograr de mantenernos en los niveles que deseamos a partir de la nivelación, que eran esas 15 partes por millón. En el año 2017 volvimos a remuestrear y ya a esta altura habíamos rearmado los lotes, un poco en función de la experiencia previa de uso y los años de anegamiento de algunas zonas de los lotes y sacando zonas que teníamos problemas de sodio. Y de esa forma, con el remuestreo, comparamos lo que teníamos en el 2011 con lo que llegamos a hacer en el 2017. Y como verán, levantamos los mínimos que teníamos en 3,3 a 10 partes por millón y el promedio pasó de 12 a 18. Entonces el promedio subió, pero lo más interesante es que los pisos pasaron de 3 a 10 partes por millón. Si vemos el comparativo entre el 2011 y el 2017, y esto era 2011, tenemos 10 partes por millón aquí, la mayoría de los puntos estaban por debajo de 10 partes. Y hoy, la mayoría de los puntos están por encima de las 10 partes por millón. Está claro que algunos niveles se perdieron, sobre todo en las zonas de niveles más altos. Hay 12% del área que perdió niveles, pero son las que tenían niveles más altos, como les reitero, cerca de 60, 70 partes por millón. Y ganamos sobre las zonas que teníamos niveles más bajos. Levantamos los pisos arriba de 10 ppm. No llegamos, como matemáticamente habíamos calculado, a las 15 partes por millón de pisos, sin embargo, fuimos y vamos en esa dirección. Y vemos que
si comparamos la frecuencia acumulada y la frecuencia de los niveles de fósforo en el suelo, fueron subiendo de nuevo de 3 hacia 9 y se concentraron hacia la derecha en esta curva, en este gráfico, hacia la derecha, como vemos acá en el muestreo del 2017, teniendo una frecuencia acumulada, como ustedes ven acá, más plana, ¿sí? Aunque este gráfico parece que está más concentrado, como la dispersión total va hasta este nivel de acá, en realidad la curva verde está más concentrada. Tenemos un nivel más alto. Entonces, este manejo de fósforo nos llevó a que podamos definir las dosis de nitrógeno, perdón, las dosis de fósforo a la hora de aplicar un cultivo solamente como arrancador, y las reposiciones llevarnos a tener niveles de suficiencia para los cultivos que estamos manejando. Ahora, ¿cómo mejoramos este proceso? Y de nuevo pensando hacia futuro, bueno, tratando de hacer mapas de suelo que nosotros llamamos HD, que es mejorar la precisión. Y en eso estamos trabajando, en un proceso que nos permita mapear los nutrientes con más precisión. Y para eso estamos usando el mapeo de radiación gamma, que implica el mapeo de suelo completo por radiación gamma, el muestreo de la radiación gamma de ciertos puntos, el muestreo y análisis de suelo y análisis de datos en Canadá para obtener un mapa de nutrientes de alta definición. Y acá se los muestro como proceso. Esto lo hacemos a través de un equipo que se llama Soil Optics, que mide la radiación gamma que emite naturalmente el suelo a través de 4 nucleidos y la radiación gamma total. Esa radiación gamma viene del suelo de los primeros 20 a 30 centímetros, y lo que hacemos es hacer un muestreo de suelo en los primeros centímetros también para correlacionar ambas cosas, la radiación gamma del suelo con las muestras de suelo analizadas en laboratorio para obtener mapas de alta definición de nutrientes. Entonces, bien, ese mapeo o relevamiento de radiación gamma se realiza transitando en el lote cada 20 a 25 metros y por segundo. Como vemos acá, nos da un mapa de la radiación gamma del suelo. Es simplemente circular en el lote, y por detrás de esta camioneta vamos a ver que está el sensor, y a esa velocidad, entre 12 a 16 kilómetros por hora, vamos generando o relevando la radiación propia del suelo, y ahí atrás ven el sensor en la parte de atrás del equipo. Luego vamos y medimos en cada punto del lote, en diferentes puntos del lote, la radiación gamma de ese lote, y también medimos, que es la radiación gamma de saturación que le llamamos, y medimos la muestra, y tomamos una muestra de suelo. Entonces, para cada latitud y longitud de ese lote, tenemos una radiación de saturación de cada nucleido y también una fuente de error. Estos análisis de radiación gamma que se dan en cada punto de muestreo nos permiten corregir la calidad del mapa de relevamiento completa, pero también correlacionarla con el muestreo de suelo que llevamos a hacer, y que es un muestreo tradicional, pero en forma intensiva, como el que mostrábamos anteriormente en los mapeos que les mostré de este campo. Entonces, en cada punto tomamos muestras que llevamos al laboratorio, y cada una de esas muestras se analiza para separado para mandarlo a Canadá y obtener resultados de todos estos nutrientes con mapas de alta definición. Las correlaciones se han desarrollado a nivel, se conocen en la bibliografía a nivel general, pero también están desarrolladas ya para Argentina para obtener estas relaciones entre la radiación gamma del suelo y nutrientes o elementos del suelo como la textura. Tenemos, como les decía, algunos datos propios de Argentina, donde podemos ver las correlaciones, y estos son los modelos que se utilizan para transformar los mapas de radiación gamma en mapas de nutrientes. Y esto es de una zona cercana a donde están ustedes, y donde podemos ya ver lo que les comentaba hoy, mapas de topografía, junto con mapas de, en este caso, materia orgánica, a partir de los datos de radiación gamma simulados, y generando estos mapas de nutrientes, y la altimetría, y donde podemos ver la explicación de cómo la dinámica del suelo y la dinámica del agua afecta la concentración de materia orgánica en las distintas partes del lote. Bueno, es esta la forma en la que estamos tratando de mejorar la precisión de nuestros mapas, que además
nos llevan a mejorar la precisión de los mapas de prescripciones que hacemos. Hoy hablábamos que a veces, o escuchábamos en los tutoriales que se usaban 2 o 3 o 4 zonas de manejo, y nosotros lo que tratamos de hacer es obtener un continuo de densidades que vayan desde, en este caso, de 59 a 88.000 plantas, pero bueno, es el caso particular de este lote, pero que sea prácticamente un continuo con zonas muy pequeñas para tratar de optimizar el manejo de este lote. Y nos basamos para eso en la topografía, pero también en la textura, la materia orgánica y la SIC, como variables del suelo que nos definen las densidades que vamos a utilizar. Pero siempre que hacemos prescripciones, tratamos de atarlo a algunos ensayos que vamos a ver aquí adelante. Otras prácticas que utilizamos para estos maíces y que incorporamos fue una, por ejemplo, la siembra a profundidad, sembrar entre 8 y 10 centímetros de profundidad para mejorar la uniformidad temporal, y el uso de sembradoras con cortes de sección y dosis variable cuerpo por cuerpo, que, bueno, que nos ayudan mucho a disminuir los efectos de cabecera, que en el caso de nuestro campo es altísimo, pero también lograr una mejor uniformidad espacial para mejorar los rendimientos de los cultivos. Solamente esta mejora a veces nos permite mejorar entre 5 y 15% los ingresos de cada lote, solamente por evitar superposiciones y mejorar los rendimientos dentro del lote por la uniformidad espacial y temporal. Sin embargo, como les decía, siempre dentro de estos lotes tratamos de dejar ensayos que nos ayuden a aprender y a tomar decisiones con mayor precisión. Estos ensayos que nos van a llevar y nos van a permitir lograr entender en forma local y para nuestro lote en particular cómo un material se comporta y cuáles son las densidades máximas que podemos lograr y ajustar las definiciones y las decisiones con el resto del lote. Y siempre dejando algún testigo uniforme que nos permite compararnos en rendimiento. Y esas dosis las podemos ver, no sé si llegan a verlo acá, en esta imagen, en esta foto de dron, donde vemos estas pequeñas cuadrículas que fueron opción del mapa, y acá vemos los cuadrados adentro del lote que luego van a ser cosechados con monitor de rendimiento para lograr los resultados o el análisis de estos lotes. Y esto tiene un valor altísimo, que es tener un dato local. En cuanto al nitrógeno, nos enfocamos en el uso de sensores remotos, por lo que ustedes pueden ver acá. La variabilidad que tenemos es una variabilidad prácticamente micro variabilidad, y tratamos de identificarla con sensores que estén más cerca y que tengan una mayor definición que las imágenes satelitales de mayor precisión. Y estos sensores, como el Ensensor o el Optric, que son los dos que utilizamos, nos permiten identificar y manejar esta variabilidad con mayor precisión. Y aquí también, obviamente, dejamos ensayos que nos permiten luego evaluar los resultados y ver las respuestas en distintos momentos. Acá podemos ver la respuesta de biomasa que mide el sensor en dos momentos distintos, en B2, B3 y en B, que es esta curva de abajo, comparado con B6, B8, en ese estadio más avanzado. Y claramente cuando estamos más avanzados en ciclo cultivo podemos ver mejor las diferencias que existen entre las diferentes dosis de nitrógeno que dejamos en los ensayos para la lectura del sensor. Entonces son estas las fuentes de información que utilizamos completamente local para tomar el ajuste y tomar las decisiones de ajuste de dosis de nitrógeno, que es variable para todo el lote. Y por último, como para cerrar y para no restarle más tiempo, los resultados. Y sí, los resultados fueron que logramos o podemos lograr resultados de 13 toneladas o más en estos campos que son de suelos de 3 y 4 WS, a través del uso de las tecnologías o el apilado de tecnologías que además nos permiten resultados económicos que, de nuevo, es su apilado. Y son, en nuestro caso, por ejemplo, la dosis variable de nitrógeno tuvo un resultado que en realidad fue negativo para este lote. Sin embargo, todo el resto de las, y tiene que ver con, disculpen que lo aclare, tiene que ver con que ese lote tuvo una época de anegamiento alrededor de luego de la aplicación de nitrógeno, lo cual seguramente ha sido afectado y ha hecho que el nitrógeno, la eficiencia de uso de nitrógeno haya sido un poco menor en general, pero no nos permitió explorar mejores rendimientos en las zonas donde levantamos las dosis. Y por eso una dosis uniforme, pareja, hubiera sido mejor.
Pero luego el apilado de todas las tecnologías son las que parcialmente nos dan resultados extra positivos que nos llevan a tener resultados de hasta $140 extra de rendimiento, de resultado económico en el margen, gracias a este uso de todas estas tecnologías. Y básicamente lo que quiero resumirles con esta conclusión que es más económica es que en definitiva algunas tecnologías pueden darnos negativas y otras positivas en función del año. Luego hemos tenido años con resultados muy positivos de la dosis variable de nitrógeno, pero es el apilado de las tecnologías las que nos van a dar los resultados finales positivos que estamos buscando. Y que es un proceso que lleva muchos años a veces para poder alinear a todos los contratistas, a la gente y a nuestras propias decisiones agronómicas que además vamos a ir mejorando y aprendiendo a lo largo del tiempo, siempre que dejemos adentro de nuestros campos y adentro de nuestros lotes nuestros propios ensayos para medirnos y evaluarnos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y quedo disponible para preguntas y cualquier contacto. Bueno, bárbaro, perfecto. Ahora vamos a continuar para darle continuidad a esta conversación con Julián. Vamos a las preguntas. Ya están preparados, está Malcolm, está Cristian, ya tienen sus preguntas listas para formulárselas. Así que vamos nomás para adelante. Cristian, Malcolm, vamos a las preguntas, su momento. Muchas gracias, Julián, estuvo muy buena la presentación. Hay algunas preguntas, vamos a ir empezando con alguna de ellas. Una de ellas tiene que ver con pensando en los tres grandes núcleos de la región, el sur con epicentro en La Bulaye, el norte en Río Cuarto y el oeste en San Luis. ¿Por qué práctica empezarías a hacer agricultura por ambiente en cada uno de ellos? Bien, las tres zonas, bueno, yo viví un tiempo en la Carlota, así que más o menos las conozco. Yo de nuevo empezaría por el suelo. El suelo es... tenemos información gratuita como las cartas de suelo que nos ubican muy rápidamente en qué... nos permite enfocarnos en qué variables manejar para hacer cualquier tipo de dosis variable. Pero segundo, para el sur de Córdoba es totalmente claro la variabilidad topográfica, la variabilidad en tipo de suelo y la variabilidad que existe y está a la vista. Así que empezaría por ahí. Y si al menos, pienso que todos los campos deberían tener al menos un mapa de carta de suelo digitalizado, un mapa de topografía y un mapa de electroconductividad de suelos. Eso debería ser la base de cualquier campo de esa región. Luego de ahí apilar otras para empezar a tomar decisiones como todas las que veíamos recién. Pero al menos esas nos permiten enfocarnos en densidad variable de maíz y en variedades por ambiente o densidad variable de semilla de soja, o inclusive rotaciones, o entender un poquito mejor si vamos a tomar una estrategia de maíces tempranos o tardíos, simplemente por tener esos mapeos. Perfecto, Julián, creo que quedó bien respondida, fue clara tu respuesta. Malcolm. Bueno, Cristian, gracias. Seguimos con las preguntas. Antes que nada, agradecerles, la verdad que hubo muchas preguntas en el panel anterior, agradecerle a todos los participantes, no las pudimos hacer todas, pero bueno, la verdad que fue interesante la cantidad de nivel de preguntas que hubo y el nivel técnico. Bueno, seguimos en vivo con las preguntas, vamos con Julián con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el en ppm de fósforo Bray de objetivo que te plantea Julián para los ambientes de alta productividad en la zona que estás trabajando? Bueno, como les mostraba, nosotros tratamos de ir a 15 ppm. El nuevo objetivo es 20, pero es igual para ambientes de alto o bajo rendimiento. Tratamos de no tener un mínimo, no limitar el desarrollo de los cultivos a través de lograr esas 20 partes por millón, y que es independiente del arrancador que ponemos al inicio con la sembradora, el cual lo tomamos como un crédito o como un balance en función del año y la disponibilidad, pero no dejamos de poner un arrancador siempre. Ese arrancador tratamos que sea lo más balanceado posible entre nitrógeno, fósforo, azufre, y si puede estar tratado con zinc, mejor. Julián, te hago una repregunta sobre lo que estás comentando.
en la facultad nos habían dicho esos 15 ppm. ¿Por qué el salto ese que estás comentando de 15 a 20? Bien, de alguna forma los 20 partes estás totalmente por fuera del percentil 90 de respuesta, que es donde se satura la curva y define, digamos, ese valor de 15. Con 20 salimos de eso, vamos al máximo para todos los cultivos de la rotación, trigo, maíz y soja. O sea, vamos a estar muy por encima del nivel que estamos en soja, pero vamos a estar bien para el nivel de trigo y maíz. Entonces, eso es pensando la rotación completa y no solamente un cultivo. Perfecto. Gracias, Julián. Cristian, ¿sabéis vos? Sí, acá tengo otra pregunta que es un poco de metodológica. ¿Qué ventajas posee el primer paso de ambientación a través de radiación gamma versus electroconductividad? Y bueno, cuando me respondas tengo otra más que es de este tipo. Bien, son complementarias en realidad la electroconductividad y la radiación gamma, ya que la electroconductividad está más asociada a la física del suelo porque es un fenómeno físico que tiene que ver con la capacidad de transmitir electricidad en el suelo, que es mayor o menor en función si el suelo está formado con más materia orgánica, una textura más fina o tiene más capacidad de retención hídrica, va a tener más conductividad eléctrica, o viceversa, si un suelo más arenoso, menor capacidad de retención hídrica, va a tener una conductividad eléctrica más baja. Entonces eso nos va a dar como un resultado del tipo de suelo en su conjunto. La radiación gamma, atado al muestreo de suelo, porque las dos cosas son conjuntas, nos va a permitir saber la concentración de nutrientes, que no siempre está asociado a los tipos de suelo. Tienen muchas veces otros patrones y otros tipos de distribución por manejos anteriores antrópicos de uso o inclusive de la naturaleza de la formación de los suelos. Perfecto, Julián. Bárbaro. Una pregunta que tiene una respuesta corta. La radiación gamma, ¿hasta qué profundidad mide? De los primeros 30 y aclaro, la del suelo. El sensor no emite nada, sino que recibe la radiación natural que ya hoy emite el suelo. Bien, perfecto. La última que te hago y le doy paso a Malcolm, ¿ves posible en algún momento tener mapas de radiación por satélite? Hay una línea de trabajo de satélites que miden radiación gamma, pero con otro objetivo por ahora. La gran escala de medición de radiación gamma viene para el uso de sensores como estos más proximales, pero que se usan en drones o en aviones. Sin embargo, a medida que vamos separando el sensor del objetivo, bueno, vamos a detectar menos cantidad de nutrientes y menos intensidad de los nucleidos, así que vamos a ser menos capaces de analizar variabilidad intralote. Podemos usarlo para zonas regionales. Perfecto, Julián, bárbaro. Malcolm. Gracias, Cristian. Seguimos con una pregunta más. Julián, ¿hasta qué nivel de píxel te imaginas en 5 años poder llegar nuestra agricultura de precisión? Bueno, nosotros hoy estamos manejando imágenes satelitales de 10 metros por 10 metros. Estamos manejando sensores de nitrógeno que miden unos 5, 6, 8 metros cuadrados alrededor de la fertilizadora. Estamos manejando el mapeo de suelo con Soil Optic con píxeles de 3 metros por 3 metros. Y estamos manejando la sembradora que nos permite variar metro a metro y surco por surco, o sea que cada medio metro podemos variar la dosis. Y estamos utilizando con la polinización selectiva una capacidad de detectar malezas individuales y polarizando cada 25 centímetros por 25 centímetros. O sea que un poco el píxel, la definición del píxel va a depender de la labor y seguramente vamos a ir cada vez a definiciones más altas y probablemente a mediciones y ejecución en tiempo real, hacia ese lado. Pero en términos generales yo pensaría que en el futuro, en cultivos de maíz, tenemos que empezar a pensar o vamos a pensar en el planta por planta, en evaluar y entender lo que está pasando a cada una de las 80.000 plantas del cultivo. Perfecto, Julián, bárbaro.
alineado un poco a esta pregunta, te hago otra que se me ocurre. Estuvimos viendo los sensores de WeedSeeker y WeedIt. ¿Qué posicionamiento le estás dando a estas pulverizaciones en cuanto a barbechos? ¿Para qué lote lo estás posicionando? ¿Para qué tipo de barbechos? ¿Y cómo estás viendo el tema con el diámetro mínimo de control de las malezas en los lotes? Que también estuvimos viendo algún escape, bueno, por ahí lo estamos aplicando hace poco, una tecnología muy nueva, y creo que necesitamos ir ajustándola para esta zona del sur de Córdoba. Bien, el primer lugar en el país donde se utilizó pulverización selectiva fue en el sur de Córdoba, en la zona de Coronel Moldes, ya hace 11 años, 9 años, y ha habido una evolución tanto de la práctica como de la tecnología en sí misma. Como yo les mostraba, empezamos con algún equipo de 6 metros y ya vamos a equipos de 32 metros con la última tecnología, y en general la evolución es a que detectemos malezas cada vez más pequeñas, lo cual nos permite ser más efectivos porque en general detectaba entre un 96 y un 98% de las malezas que hay en el lote, porque las que quedan tapadas no las detecta, las que están tapadas por el rastrojo, y esos porcentajes son un poco menor en un rastrojo de maíz o el sorgo que en un rastrojo de soja. Entonces esas son las diferencias. Entonces lo primero que tenemos que entender es que en la pulverización selectiva algún escape, no es que haya un escape, sino que alguna maleza no va a detectar. Eso está cambiando porque la capacidad de los sensores ahora es detectar malezas más pequeñas, con lo cual con ver una porción de la maleza ya podemos detectar. Pero también está en nosotros la práctica, ajustar cuánto vamos a pulverizar arriba de esa pequeña detección si entendemos que hay mucha maleza tapada. Conviene pulverizar un mosaico más grande cuando vemos mucha maleza tapada y que la va a detectar aunque sea una porción de ella. Entonces eso es parte de la práctica. Y la otra variable es que cada vez más se meten estas tecnologías en el ciclo de cultivo. Ya podemos hacer pulverizaciones de escape en los primeros momentos, haciendo lo que se llama pulverizaciones de verde sobre verde, pero además los mismos sensores hoy permiten pulverizaciones de cultivo, haciendo pulverización variable, aplicaciones variables, o pulverizaciones tradicionales, pero con compensación de curvas y corte pico por pico. O sea que, en definitiva, de nuevo hay una evolución, y ahí la recomendación es, si uno probó una de estas tecnologías hace 2, 3, 5 años, o la tecnología de 5 años, también actualizarse y entender qué es lo que está pasando con esto hoy. Porque, bueno, siempre hay una evolución y cambia muy rápidamente. Bárbaro, Julián. Gracias por la respuesta. Bueno, siendo las 12:06, estamos en vivo, cerrando este segundo bloque de la JAT. Agradecerte, Julián. La verdad que la ponencia fue de muy buen nivel técnico, excelente. Creo que la vara de la tecnología y del manejo agronómico hoy está muy alto, y vos lo pudiste demostrar con esas filminas y la explicación que has hecho. Así que gracias. Gracias a mi compañero Cristian Cazorla por ser el equipo de las preguntas. Y bueno, agradecerles a los asistentes por las preguntas. La verdad que estamos un poquito pasados en el tiempo, no podemos hacer todas las preguntas que nos pidieron, pero las dejamos anotadas. Así que bueno, Fernando, te doy el pase a vos y despedirme. Muchas gracias por esta posibilidad. Muy bien, ahora vamos a presentar, a darle la palabra a Eduardo Cravero, que es miembro del CREA Alejandro Chaján, es nuestro vocal regional, y él nos va a dar las palabras de cierre y va a cerrar esta jornada. De mi parte, muchas gracias, nos volvemos a ver en otro encuentro, les mando un abrazo y suerte. Bueno, muchas gracias, Fer. Les recuerdo responder la encuesta que está debajo del espacio de preguntas. Y les pido un último esfuerzo que realmente vale la pena. Antes que nada, quería contarles que lo que les voy a decir lo construí con otros. Si fuera solo, ¿para qué? A ellos, gracias por sus aportes. También quería agradecer a todos los que hicieron que esto fuera posible. A los semilleros y sponsors por confiar en nosotros y ser partes del cambio. A la familia CREA, compuesta por miembros responsables de mesa, técnicos, asesores CREA, a FER,
y Estela de Gran Corazón Crea, a la familia ampliada, compuesta por los disertantes, Ministerio de Córdoba, INTA, Sociedad Rural, universidades, CONICET, entre otros, y a los asistentes extensionistas del cambio. Hoy pasaron más de 1000 personas por esta sala. Hoy finaliza la maratón de HATS, maratón que tuvo como hilo conductor al maíz. Comenzamos hace un mes con la Hatsilera, en donde se destacó al maíz como el eje central de la alimentación del ganado de leche y de carne. Luego seguimos con la HAT empresaria, donde se hizo foco en el negocio agropecuario con una perspectiva desde la coyuntura, pero también desde la planificación. Hoy culminamos con la HAT agrícola, con énfasis en el maíz por su principal importancia en la zona, ya que según datos del Ministerio de la Nación y cruzados con área de influencia de la región centro, se producen aproximadamente el 20% de la producción total del país. Sí, 20%. Y de ese total, un 4% corresponde a empresas creadas. ¿Dimensionan? No sé, ejemplo, si mejoramos un quintal, la producción promedio, se podrían generar aproximadamente 2000 nuevos puestos de trabajo, directos o indirectos. Un quintal. Me gustaría volver a traer la visión 2025 que nos mencionó Martín en la presentación de GIAC y que dice: las empresas creas integradas a la comunidad son referentes de innovación y sostenibilidad. Ya que en la JAT anterior se abordó el tema de empresas, haremos foco en estas últimas tres. Integradas a la comunidad, quiero destacar el gran trabajo que la Mesa de Integración a la Comunidad Regional está haciendo, trabajando en tres grandes pilares como son la educación, buenas prácticas y, en cuanto a COVID, la generación de un fondo para atender bioseguridad centralizada en Río Cuarto. Queremos, por lo tanto, que si tienen esa llama encendida, se acerquen a la mesa que están abiertas. Ser referentes en innovación. Es referente quien hace algo más o algo mejor, el que marca un camino. Hoy vimos una muestra de cómo se trabaja en temas de innovación en zona centro. Quería rescatar la importancia de construir conocimiento de manera colectiva y profesional. Construir con otros, atendiendo cuestiones específicas en vinculación con otras instituciones, como lo fue en este caso el CONICET y la Universidad de San Luis, en donde se cruzó una potente base de datos con modelos de predicción. Es por eso que pongo en el centro de la conversación a los datos. Datos que en centro y en el movimiento se recaban de diferentes maneras. Protocolos unificados de medición, bajo un mismo paraguas, una gran cantidad de ensayos a campo y recolección de diferentes datos de campaña en una base unificada y trazada como es la DAT. Base de datos que arrancó hace 15 años con Agrisoce y hoy cuenta con 2 millones de hectáreas de gran valor estadístico zonal. Datos que sirven para medir, cuantificar, analizar, identificar brechas, corregir y mejorar. Mejora continua que solo es posible gracias al interés de los productores para generar, mediante un esfuerzo colectivo, una gran base de datos y gracias a la enorme capacidad para procesarla del equipo formado por la mesa de asesores y los técnicos de alto vuelo que la Mesa Agrícola de la Región Centro tiene. Y ahí, Guille. Hoy fuimos testigos de los alcances que se logran, combinando todo eso con la excelente capacidad de analizar datos de Raúl Jiménez y Jorge Mercado. El camino de construir con otros.
quería agradecer a los miembros por su aporte e invitarlos a que se acerquen cada vez más a la mesa agrícola con sus inquietudes y sus aportes. El tercer tema que marca la visión es ser referentes en sostenibilidad. Antes que nada, quería destacar al maíz como un cultivo de gran importancia en la sostenibilidad de los sistemas. Resaltar la importancia que tiene en lo productivo, pero también en lo ambiental, hacer bien las cosas. Dejando un manejo eficiente para cada ambiente, con recomendaciones basadas en datos, mejorando notablemente la eficiencia del recurso e impactando cada vez menos por unidad productiva. Desde lo conceptual, Julián nos aportaba sus conocimientos y desde lo práctico, el miembro CREA lo bajaba a tierra. CREA rescata a la producción agropecuaria sostenible como aquella capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las futuras, considerando factores ambientales, sociales y económicos de la producción, procurando mantener un equilibrio entre ellos. En el movimiento CREA entendimos que la dimensión ambiental debía estar en el centro de la escena, y es por eso que se está trabajando arduamente para que el sector pueda seguir produciendo y atendiendo las demandas de alimento mundial de manera cada vez más sustentable, en base a acuerdos y con el dato como pilar fundamental hacia el consenso construyendo con otros. Responsabilidad social de conocer y licencia social para producir. Necesitamos medir mediante indicadores ambientales, necesitamos contar lo que hacemos, como es el caso de las buenas prácticas, y en el caso de que haga falta, corregir. Es por ello que desde el 2018 CREA está generando una herramienta para que todas las empresas del movimiento puedan medir, además de su gestión económica, la gestión ambiental. Es por ello que CREA duplicó su staff en el área de ambiente, y es por ello que Ariel Angeli, conocido por su destacado desempeño en el paso por la Mesa de Intercambio Agrícola Local, pasó a ocupar un rol de líder en el área de ambiente CREA. Desde Región Centro estamos felices por ello, ya que para un gran desafío, la mejor persona. Para ir cerrando, decir que la producción agrícola en tiempos como hoy nos demanda una gran responsabilidad. Nos demanda cuidar el ambiente, cuidar la sociedad en la cual nos integramos, cuidar la producción, para cuidar los alimentos que estamos comprometidos socialmente a producir, a cuidar los ingresos de las empresas, para cuidar el ingreso de las personas que trabajan con nosotros. Y más hoy, cuidar la salud del otro, para cuidar la nuestra, para cuidarnos. Seamos referentes, creativos, vayamos en grupo, con empatía, solidaridad, responsabilidad en esta nueva forma de producir. Ejerzamos al máximo la capacidad de adaptarnos, tendiendo puentes entre unos y otros, con ese fiel espíritu solidario, con ese espíritu CREA. Si con esta JAC logramos cambiar en algo la manera de producir del miembro CREA y de su vecino, un quintal más, habremos logrado nuestro gran sueño. Y es por eso que los invito, desde el rol que les toque, a los extensionistas del cambio, a trabajar por la empresa, desde ya, pero con esa gran convicción de que al hacerlo, también lo hacemos por nuestra Argentina. Y les dejo una frase que fue evolucionando hasta que el miembro CREA la hizo carne. Si solo para mí,
¿Para qué? Si no yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. ¿Cómo se debaten y legitiman los nuevos conocimientos? En CREA lo hacemos con estos 5 pasos. 1. Cada mes, 8 a 10 representantes de empresas de un mismo grupo CREA van a la empresa de un anfitrión. Las reuniones empiezan puntualmente y la asistencia es indelegable. 2. El productor anfitrión invita al grupo a una recorrida por el campo. Luego de la recorrida y acompañado por su asesor CREA, el anfitrión hace una presentación completa de su empresa. Muestra todos los números.